Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Buenas tardes, buenas noches, depende de cuando ustedes vean esta reposición o el estreno de la tertulia. Bienvenidos a esta cita semanal con la actualidad, con el análisis y debate de los asuntos de interés general y de interés local que más nos afectan. Vamos a hablar de ese debate en el Congreso de los Diputados, o de esa defensa, mejor dicho, en el Congreso de los Diputados, de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que han pactado en la región el Partido Socialista y el Partido Popular, que llevaron esta semana, este pasado martes, a la Cámara Baja y donde tuvieron todo el respaldo del hemiciclo, excepto del grupo de Vox, que como ustedes conocen, pues no creen y están en contra del estado de las autonomías. Bien, pues son otros asuntos también los que incluimos hoy en nuestro guión. Me van ustedes de antemano a disculpar porque tengo un constipado importante, me oigo más por dentro que por fuera y, bueno, no estoy en el mejor estado posible, pero intentaremos estar y mantener la concentración. Como decíamos, reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Es de reseñar que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, junto con el presidente regional del Partido Popular, han conseguido en el Congreso algo muy poco visto en esta legislatura, y es que el PP y el PSOE nacionales voten lo mismo y coincidan en una votación. El mensaje ha sido de una reforma con el máximo consenso político y social, máximo consenso político entre las fuerzas que creen en el Estado de las Autonomías, en la Constitución, etcétera, y social porque ha sido este acuerdo, esta reforma, ha sido consultada, apoyada y avalada por gran parte del tejido asociativo de nuestra comunidad autónoma y nuestro tejido también económico. Aspectos fundamentales: el respeto al 100% a la Constitución española, el principio de blindaje de los derechos sociales de los castellano-manchegos y de los servicios públicos, y una defensa a ultranza del sector primario de la agricultura, y eso comporta hablar del agua. Vamos a abrir mesa de tertulia viendo primero un extracto de las intervenciones en el Congreso de los Diputados desde esa tribuna por parte de Emiliano García Paje y de Paco Núñez, del Partido Popular. Efectivamente es un día importante para Castilla-La Mancha. Traemos un proyecto de nuevo estatuto, en realidad una reforma importante del mismo, que es consecuencia de un consenso amplísimo. Pero lo cierto y verdad es que nosotros queríamos que el proyecto o era de consenso o no era. Es leal al texto, al fondo, y leal al espíritu de la Constitución. Diría más, es leal como lo ha sido toda la andadura autonómica. Elevamos la protección y la garantía, el blindaje, se podría decir, del estado del bienestar que durante estos 40 años hemos ido construyendo en Castilla-La Mancha. Para mí eso es lo más importante, señorías. No voy a entrar en más debates. El estado de las autonomías no vino para hacer ni más grande ni más pequeña a España. Vino simplemente para hacerla mejor. Y con este estatuto creemos que contribuimos a ese gran objetivo. Muchísimas gracias. El nuevo Estatuto de Autonomía que hoy presentamos en este Congreso de los Diputados se sustenta en 5 ejes. Unos servicios públicos que no solo estén garantizados, sino que se puedan mejorar. El incentivo al empleo y a la economía. La igualdad territorial y una financiación justa para Castilla-La Mancha. El diálogo permanente y sincero con los ciudadanos y un compromiso profundo y sentido con nuestro campo y con nuestro mundo rural. Señorías, este último compromiso implica hablar de agua. Y hablar de agua en Castilla-La Mancha es hablar de solidaridad, sí, pero también de sequía, de escasez, de agravio y de necesidad. Por eso, junto al compromiso que tenemos
con agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, yo hoy y aquí asumo la firme defensa del agua como un instrumento de desarrollo y de riqueza que nuestra tierra merece, y lucharé por ella en beneficio de nuestro campo y del conjunto de los castellano-mancheos. Este estatuto no es una reivindicación localista ni de confrontación con nadie. Castilla-La Mancha no pide privilegios, pide igualdad, no reclama agravios, reclama oportunidades, no exige imposibles, pide justicia. Porque Castilla-La Mancha no se construye contra nadie, se hace con todos. Ese es el espíritu que inspira ese estatuto y esa será la fuerza que impulse nuestro futuro. Y lo vamos a construir juntos, desde la pluralidad, desde el respeto, pero también desde la convicción plena de que el cambio del rumbo político ya es imparable y de que este Estatuto de Autonomía se convertirá en la piedra angular sobre la que edificaremos la nueva Castilla-La Mancha. Fernando Prieto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Helios Castellanos, de Izquierda Unida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a ambos. Detalles, antes de entrar un poco en materia, en el fondo de lo que supone esta reforma del Estatuto de Autonomía y de esta escenificación de unidad de Castilla-La Mancha, que debería de ser, quizás me aventuro a decir, un ejemplo para lo que nos tienen acostumbrados en esa Cámara, en ese foro, en el Parlamento de la Nación. Fernando, detalles, no se nos ofrece un plano genérico de cómo está ocupado el hemiciclo, pero sí que se nos permite adivinar en alguna toma lateral, en algún plano lateral, que los asientos del Gobierno están vacíos, a excepción del que ocupa la ministra de la Vivienda y paisana Isabel Rodríguez. Penoso la imagen, ¿no? Yo creo que cuando se va a presentar un estatuto de una autonomía importante como la de Castilla-La Mancha, por lo menos para nosotros lo es, porque además es nuestra región y creo que es de más territorio de este país nuestro. Y que no esté el Gobierno, pues bueno, se puede tomar para mí en dos aspectos. Uno de ellos, que no le dan importancia ninguna, o la otra, que como tienen cierta enemistad con Emiliano García Paje, pues tampoco quieren estar a su lado. Y otra fundamental, sobre todo bajo mi punto de vista, es que en Castilla-La Mancha se ha conseguido lo que no se es capaz de conseguir a nivel nacional. Es decir, para cuando se tratan cuestiones que influyen a todos los ciudadanos al margen de la ideología, que esté realmente el Gobierno y la oposición unida, que en este caso sí que se han escenificado, porque yo pienso, y creo, y de hecho las imágenes lo dan, que realmente ha sido así, ¿no? Yo creo que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo, y creo que en ese sentido sí se ha hecho bien, puesto que, bueno, todas las fuerzas sociales y todas las fuerzas políticas, exceptuando, bueno, pues vos, él sabrá por qué lo hace, no se apunta, no se acoge al carro del nuevo cambio. Yo creo que es un error, porque decir que no le gustan las autonomías y estar en algunas vicepresidencias, claro, o estar en algunas cortes regionales, pues mira, no es entendible. Es decir, yo creo que la coherencia por ahí, por ese punto, efectivamente, las subvenciones y derivarlas a la financiación por ese punto falla, ¿no? Bien, Elliot, un detalle también. Podemos intervino. Podemos, además, a toro pasado, en el día de hoy, ha emitido una nota de prensa, porque sí que plantearon como dos condiciones. Una, recuperar el número de diputados o casi el mismo número de diputados que tenía en las Cortes Regionales antes de que María Dolores de Cospedal metiese un tijeretazo y pasasen de ser 49 a 33. Lo que pidió ayer Podemos es que vuelvan a tener 47 diputados. Hay que decir que si se compara proporcionalmente la Cámara Autonómica de Castilla-La Mancha con cualquier otra del país, se queda por menos de la mitad. En términos proporcionales, ojo. Por ejemplo, en Extremadura, creo recordar el dato, creo que lo tengo fresco, con poco más de 1 millón de habitantes, nosotros tenemos 2.100.000, tienen 60 y tantos diputados. En las Cortes Autonómicas de Extremadura. Aquí estamos en 33. Y una medida como crear la 6ª circunscripción electoral. Tenemos 5 provincias, bueno, pues 6 en vez de 5 circunscripciones electorales. Con ello plantean que haya mayor diversidad en la Cámara Autonómica, en las Cortes Regionales, haya posibilidad de que haya más partidos, entre otras cosas para que regresen ellos mismos que perdieron la representación en 2019. Y bueno, pues lo que no dicen es que esa medida ellos plantean o defienden que favorecería a la izquierda. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, bueno, en primer lugar, ya sabéis, yo no milito en Podemos, yo estoy en Izquierda Unida. Está más cerca que Fernando. Sí, bueno, depende. Al final, mira, el ejemplo lo hemos tenido en que cuando se hace política transversal, que es bien para todo el mundo, se pueden poner de acuerdo dos partidos que, si bien nunca han estado excesivamente enfrentados, últimamente estos años sí estamos viendo que se ha abierto un cisma, que es el PP y el PSOE. En este sentido, pero sí, acepto y admito que evidentemente Izquierda Unida puede estar más cerca de los postulados de Podemos que el PP. La propuesta de Podemos es esa, que al final la que ha salido es de aumentar a 55 el número de diputados, que eso estaba pactado el PP con el PSOE, al final es la que se ha mantenido. Yo he estado estudiando esa propuesta para ver cómo hubiera quedado y si la hubieran, no sé hasta el último punto cómo la han planteado, porque si la han planteado según el sistema canario, que también tiene una circunscripción única parte de las provinciales, Podemos no hubiera entrado. O sea, he estado haciendo los números, tampoco hubiera entrado si se hace el estilo canario, si se hace cogiendo como circunscripción única todos los votos que han quedado de cada partido sin representación, entonces sí que sacaría a Unidas Podemos 2, pero sería el que menos saca. Creo que el PP y el PSOE sacan 5 cada uno, y Vox y... O sea, me refiero extras con respecto a lo que ya tienen. 5 y 5 el PP y el PSOE, Vox 2 y Unidas Podemos 2, por lo que si el PP creo que tiene 15 o algo así, pues pasaría a 20, perdón, sí. ¿Hablas de la Cámara Autonómica? Sí, de la Autonómica. El PSOE tiene 17. 17 pasaría a 22, el PP sumaría 5, Vox pasaría de 4 a 6 y Unidas Podemos de 0 a 2, en el segundo caso, es decir, ¿le beneficia? Sí, claro, saca 2. ¿Cambia mucho el panorama político? Realmente pues no mucho, porque al final está creciendo en la misma proporción Vox que Unidas Podemos al aumentar 2, por lo que tampoco cambiaría de haber sido otro el signo político. A mí no me parece una mala idea, una mala propuesta para dar representación a todos los partidos que se pueden, porque al final es cierto que se pierden muchos votos en muchas comunidades autónomas, incluso ¿por qué no llegar a hacerlo a nivel nacional? Esto, pensándolo bien, le quitaría mucho poder a partidos autonómicos y a partidos regionales, porque todos los votos que se pierden de partidos nacionales, como puede ser Izquierda Unida, a lo largo de todo el territorio nacional, unidos en una sola circunscripción, puede llegar a suponer que no veamos, para mí, el esperpento de encontrarnos partidos con 15 diputados con 1,5 millones de votos y partidos con 2,5 millones con 3 o 4 o 5. O sea, creo que sería muchísimo más democrático. Hombre, representativo. Es abrir un melón, ¿no? El tema electoral. Sí, sería cambiar... Pero lo que había. Claro, sí, pero es cambiar un poco la base. Es decir, aquí hay que pensar que somos circunscripciones electorales. Y al ser circunscripciones electorales dan los resultados que dan. No es cuestión de que se pierden votos o no, sino que cada circunscripción elige a sus representantes. Cuando no se llega al tope que se ha fijado, pues evidentemente hay partidos que se quedan fuera o hay partidos que pierden un representante por 2 votos, porque es la circunscripción. Si estuviésemos hablando de circunscripción única, variaría evidentemente todo el sistema. Pero sería sumar una circunscripción única además de la provincial. No, claro, sí, quiero decir, pero al final sería un batiburrillo. Es decir, eso puede llegar a un momento a dar más pluralidad, pero darle más mayoría al que más la tiene. Tal y como salía en Castilla-La Mancha, claro, los que más crecen siguen siendo el PP y el PSOE. Pero es cierto que aparece Unidas Podemos, que de otra manera no aparecería. Sí, es decir, la Cámara puede ser más plural porque pueden entrar fuerzas nuevas, pero se le va a dar más mayoría al que más tiene. O sea, que analicemos ese tema, porque cuando eso se hace así, al que más tiene siempre se le va a beneficiar más, porque cuando hay pérdida de votos, el que más tiene evidentemente va a perder más. De todas formas, al final, con la que ha salido, que es aumentar a 55 y no tocar nada más, los mayores beneficiados ya son de por sí los que más tienen. Siempre. O sea, esto es así, y con la ley DON, que además siempre. Todavía va beneficiando al que más tiene, evidentemente. Pero sí que este camino que ha abierto Unidas Podemos, bien planteado, con algunos cambios, algunos matices para que esa representación sea incluso mayor para los más pequeños, pero ahí sí que chocaría en la opinión que yo tengo. Y aquí sobre representación ya de partidos regionalistas que al final, opinión personal, no pintan nada en un Congreso Nacional.
en un Congreso Nacional, mirar para tu propia tierra, cuando eso puede suponer el menoscabo de servicios en otra, esa no es la España que yo quiero construir. Claro, no sé que evidentemente la Cámara Territorial es el Senado, que es donde deberían estar todos, mayores, menores, todos los partidos que os tengan, pero el Congreso es la representación nacional, no es la representación... Debe ser de todos. Y ser de todos, evidentemente, eso cambia. Pero volviendo a esto, el subir de diputados, es decir, va a mejorar la representación, pero no creo que vaya a mejorar lo que es en sí la pluralidad en sí. No, porque sí. Vamos a quedar... Con la que ha salido, pactada por el PP y el PSOE, va a quedar... que no hay ningún cambio, nada más que subir de 30 y... ¿Cuántos somos ahora? 33 a 55. A 55, es decir, lo único que se van a repartir, dicho así en llano, es prácticamente el PP y el PSOE más sillones. Punto. Y hombre, yo ya por dar un poco, de tirar un poco un dardo, hay a veces que yo creo que las cámaras representativas, con que fuesen 3 diputados sería suficiente. Es decir, porque hay muchas veces que simplemente levantar la mano sin más debate, en fin, el Sí. misterio es el que es, ¿no? Ahora mismo Llega con la un momento... disciplina de voto que hay, pues... Claro, es decir, y si además si no te sometes a la disciplina, encima te multan, es decir, no sé para qué sirven 350, 25, 15 o los que sean, ¿no? Hay en una región, Fernando, Elioz, en una región con 2.100.000 habitantes, que una fuerza política obtenga 90.000 votos y no tenga ni un solo diputado regional, no parece justo. Exactamente. Y esto fue un a lo poco mejor es que hay que bajar el porcentaje. Es decir, No, pero igualmente no llegas. Si, como se va repartiendo, si los otros están muy por encima de ti, no llegas. pero digo, pero el porcentaje, es decir, creo que no se pasa hasta el 3%, ¿no? Creo recordar. No sé si aquí en Castilla-La Mancha se subió al 5%, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo. Para obtener un escaño. Si tú estás, por ejemplo, al 5, lo bajas al 3, tienes más opción de entrar, porque es más fácil sacar un 3% que un 5%. Sí, pero entras al reparto, no quiere decir que vayas a sacar escaños. Ya, pero quiero decir, tienes mucha más opción. Subir diputados, en definitivamente, bajo mi punto de vista, a lo mejor aquí estoy tirando un canto un poco regular, es tratar de colocar a más gente para hacer lo mismo. Ahora mismo sí. Bien. Nos hemos quedado no solo en la parte del sistema electoral vigente en Castilla-La Mancha y nos hemos dejado en el tintero muchas, pero tenemos que avanzar porque hay muchos temas para hoy. Vamos a descender al plano local, al plano político local, a la escena local. Comentábamos la pasada semana, pues los acuerdos más importantes que se habían adoptado, y los comentamos largamente, en el pasado pleno, en el pleno ordinario del mes de noviembre en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Se aprobaba la tarifa del agua. Curiosamente, el PP daba el apoyo y no tomaba la palabra a esa revisión al alza de la tarifa del agua y del alcantarillado, cuando en el año anterior, en el 2024, votó en contra. También había un asunto polémico por la cesión de una parcela calificada como zona verde para la ampliación de una empresa, pasando la zona verde a otra parcela. Pero si ponemos el retrovisor y nos remontamos al pleno inmediatamente anterior, que fue extraordinario, en el que se aprobaron los presupuestos, aquellos polvos han traído algunos lodos. Y visto lo que ha llovido y lo que se ha escuchado en los últimos días, en la última semana, yo tendría que pedir impresiones, qué oportuno, tenía que pedir impresiones a la mesa sobre las maniobras orquestales en la oscuridad que el PP y Vox de Valdepeñas han llevado a cabo en la última semana. Empezamos por Fernando. Sí, la verdad es que han ocurrido 2 plenos con situaciones paradójicas. Yo quiero recordar que en el año anterior, con respecto a las tasas, yo manifesté que cuando un ayuntamiento tiene un compromiso, que tiene un contrato con cualquier empresa o lo cumple, eso te va a denunciar y al final lo vas a cumplir. Es decir, hay situaciones que se vota que yo creo que es un mero trámite, pero que a lo mejor simplemente habría que acatarla o dar conocimiento al tema. En el pleno anterior sí que es un pleno que yo no coincidí en ninguna tertulia después del tema, hablando de la situación. Se dieron paradojas cuanto menos llamativas. Hacer un pleno extraordinario para unos presupuestos cuando a los 8 o 10 días iba a haber un pleno ordinario no tiene mucho sentido, a no ser... Pero lo tiene todo. Claro, era donde iba. A no ser que se quiera utilizar una artimaña política ante la debilidad que tiene un gobierno como es el gobierno de Valdepeñas para sacar un punto del orden día que es fundamental dentro de un ayuntamiento como son los presupuestos.
Eso es lo que se hizo, porque yo también lo he dicho aquí infinidad de veces, 11 votos son más que 10, y 11 votos son los que tiene la oposición y 10 los que tiene el gobierno. Y hacer una artimaña de esas, pues evidentemente enfada, por no decir otro palabra más fuerte, enormemente a la oposición cuando son por dos situaciones que se han comunicado porque están de viaje y viaje en el extranjero. Si esos dos concejales no cumplen con la ley, no lo notifican, posiblemente el ayuntamiento no se entera y no hubiese adelantado y hubiese ido a un pleno ordinario, el pleno de aprobación de presupuestos. Eso trae como consigo por los rumores que se han fundamentado de que es una moción de censura. Cabe, 11 votos, cabe en una moción de censura. No realizarla, porque en este caso Unidos por Valdepeñas ha hecho asamblea y ha dicho que no, ellos sabrán su manera por qué no lo hacen. Porque hay muchas maneras de hacer una moción de censura, no solamente una de decir, voy a presentar un alcalde, un futurible, la ganamos y aquí paz y después gloria, ¿no? A lo mejor había que plantear otro tipo de moción, es decir, yo voy a hacer una moción para quitar el alcalde si es el que nos ha ninguneado, para quitarlo, pero le voy a ceder de nuevo el gobierno al PSOE. Cabe esa posibilidad, porque creo que eso va a ser más digno que en 2 años que nos queda, año y medio de legislatura, de estar haciendo negativas continuamente en todos los plenos del ayuntamiento, que creo que es lo que se va a hacer. No, ya no ha ocurrido. En el pleno del agua, fíjate lo que ha pasado. Por eso, de hecho, hacer una asamblea para decir no a un tema, si lo vas haciendo durante 12 plenos que tiene el año, o 14 si se hacen algunos extraordinarios, poniéndote en acuerdo con el resto de fuerzas políticas para hacer la misma negativa. Es decir, yo creo que en vez de estar sonrojado, te pones colorado una vez y lo haces de por sí, ¿no? Y a lo mejor hasta resulta bien, porque hemos visto cómo se ha hecho, porque se creía o se cree que se va a beneficiar a la comunidad autónoma, las dos fuerzas políticas ponerse de acuerdo. En un ayuntamiento, ya hay ejemplos de ayuntamientos que se han puesto izquierdas y derechas de acuerdo para gobernar un ayuntamiento. Creo que se han equivocado. Se han equivocado bien. Todos al no presentarla, bajo mi punto de vista. Por una razón que voy a tratar de explicar en muy breves palabras. Porque con este hecho, las fuerzas que no lo han hecho no van a perder nada ni van a tener consecuencias. Pero sí ha ganado el PSOE. Porque el PSOE ya se ha dado cuenta de que puede hacer prácticamente lo que quiera, puesto que sabe que hay una parte del ayuntamiento... ¿No ha tomado nota? Supongo. Pero creo que con esto están más engrandecidos, porque se han dado cuenta de que hagan lo que hagan, no van a ser capaces de ponerse de acuerdo. Elliot, has vivido el episodio desde dentro de la formación política que ha parado esta operación. ¿Qué puedes compartir con esta tertulia? Pues, como bien dices, he sido parte activa de todo esto. Ha habido muchas reuniones del partido. Se ha convocado a toda la asamblea de Valdepeñas, que no son solamente la coordinadora al final la componen los dos concejales y un pequeño grupo de personas de Izquierda Unida, pues que se puede llamar mayor compromiso, mayor tal, al final... La ejecutiva local. Sí, la ejecutiva local. No, ahí se ha convocado por 2 veces a toda la asamblea para tratar este tema. Sí que quiero decir que también al margen de esto han corrido ríos de tinta, dires y diretes. No han corrido tantos. No, yo creo que no, ¿eh? Ha corrido más el río de rumorología callejera. Sí, no, bueno, eso es todo lo que queda. Yo he llegado a escuchar en prensa, en radio, cada cosa que yo digo, joder, que hasta que la habíais planteado vosotros. Yo digo, porque si no llega a ser porque estoy aquí dentro, pero ¿de dónde sacan a veces estas cosas? Porque he escuchado cada panorama. Yo estoy en parte con lo que acabas de decir, de que el PSOE tiene que tomar buena nota, porque lo que sí que puedo decir, puedo decir cualquier cosa, soy libre, pero lo que sí digo es, no sabe el PSOE el hartazgo que puede tener mucha gente que participa en esas asambleas. Al final, imaginaos, yo pongo un escenario, nuestros concejales pueden estar en contra, o pueden estar a favor, pero la asamblea es la que decide. En la asamblea no, con esto quiero decir que no son ni 2 ni 5 personas, son muchos vecinos, somos muchos vecinos, solemos participar en estas asambleas 25 o 30 personas, pero hay muchos más que al final también influyen y cada uno con su familia, con sus amistades, con sus amigos. Es decir,
que cuando el PSOE hace estas canalladas, y digo el PSOE porque al final, aunque el alcalde es Jesús Martín, es un equipo de gobierno y entiendo que un equipo pues todos tienen responsabilidad, unos por activa y otros por pasiva. El PSOE de Valdepeñas debería tomar muy buena nota, sobre todo de qué está haciendo con la política, por un partido que se dice que es participativo, que tal, pues la participación se demuestra no solo con sus bases, sino en el gobierno pues podrían ser más abiertos, y se está viendo que no hay voluntad ninguna de gobernar pactando, por lo menos con Unidas por Valdepeñas, porque con Vox sí que aprobaron presupuestos y sueldos. Pero hay una cosa, Elio. Y termino rápido con esto. Y lo que habéis dicho, pueden pensar que todo vale, que Unidas por Valdepeñas, la Asamblea de Unidas por Valdepeñas, les va a seguir comprando todo, y yo digo, no saben lo cerca que podían haber estado en esta ocasión de que eso no fuera así. Con esto termino, de momento. Planteo, no afirmo, planteo. Aparte de que os habéis reunido, de que los órganos de Izquierda Unida, que yo entiendo que hoy por hoy, abro paréntesis, tiene más base Izquierda Unida que algunos de los partidos que están a la derecha. Más base y más arraigo. Desde que consiguieron una presencia estable en el ayuntamiento. ¿Tú crees que hubiera entendido Valdepeñas que Izquierda Unida, Podemos, por una venganza de determinadas decisiones, entregue, en venganza, repito, la alcaldía de Valdepeñas a la derecha y a la ultraderecha? Es ¿Lo que hubieran aquí, entendido los vecinos? aquí por venganza no se ha hecho nada, por venganza... No, por venganza se ha dejado de hacer. No, por venganza... No, lo que estoy afirmando es que no la ha habido. No, claro, pero o sea, plantear que cualquier cosa que se hubiera hecho hubiera sido planteándolo desde la venganza... Hombre, hay una acción-reacción. Sí, claro, pero hay una acción-reacción que no va personificada hacia una persona, esto es política. Si tú te saltas a la torera hasta el principio más básico, que es el de aprovechar que hay 2 concejales fuera de España, que ni siquiera, al estar fuera de España, es que no pueden participar ni telemáticamente. Es decir, Jesús Martín además lo reconoce a la prensa, está grabado. Dice, ¿me está usted preguntando que si he aprovechado la ausencia de un concejal para convocar el pleno extraordinario? Sí. Cuando tú haces ese uso de los mecanismos, serán legales, por supuesto que sí, pero no son éticos. Y al no ser éticos, yo creo, y ya lo he dicho aquí algunas veces, que la política para mí no solo son leyes, también es voluntad. Cuando hay esta voluntad implantada en el equipo de gobierno de pasar a rodillo por encima de la voluntad del pueblo, que como bien ha dicho Fernando, hay 11 en la oposición y 10 en el gobierno, de pasar por encima de esa mayoría, el insulto es hacia toda la ciudadanía. Y expulsar a un equipo de gobierno por cómo se está comportando en su conjunto, venga encabezado por quien venga encabezado, no es una venganza. Hubiera sido, en el caso de haberse aprobado, yo creo que un ejercicio, pues al final de democracia interna en Izquierda Unida y de democracia, porque es el mismo mecanismo que Jesús Martín ha aprovechado un mecanismo, aquí hay otro mecanismo por si hubiera que expulsar a una persona a un equipo de gobierno que no está cumpliendo. Y una pregunta, Elías, con más perspectiva. ¿Tú crees que a día de hoy y a año y medio de la cita electoral hay alguna posibilidad de que se recupere la opción, o por lo menos el diálogo, dentro de la izquierda, porque en la derecha ya vemos que lo hay, y se reconduzca la situación, o piensas que esto no tiene enmienda? La puerta de Izquierda de Izquierda Unida y de Podemos, de Unidas por Valdepeñas, ha estado abierta siempre. Yo quiero recordar varios sucesos que tuvieron lugar nada más pasar las elecciones, y era que mientras Unidas por Valdepeñas estaba reuniéndose con Vanessa para hablar, porque evidentemente quedaron en minoría, pues se abrieron a hablar, Jesús Martín salía a la prensa a decir que ya había pactado que ya había pactado, no dijo con quién, luego nos dijo, o que ya había llegado a acuerdos, luego vimos que Vox se abstuvo, es decir, ahí nosotros fuimos a hablar y bueno, creo que hemos demostrado siempre que hemos estado abiertos a hablar. Fíjense si hemos estado abiertos a hablar, que a nosotros nos ha llegado el PP a plantear una cuestión y nosotros, como somos asamblearios, hemos recogido ese mensaje y lo hemos trasladado a nuestra asamblea. Nosotros hablamos, es cierto que con
Con Vox no nos hemos sentado a hablar en ningún momento, pero nosotros, cuando se abrió la oportunidad, hablamos con el PSOE y nos cerró la puerta de malas maneras. Aprobaron presupuestos con Vox, aprobaron presupuestos con Cándido Simarro. Es decir, han aprobado presupuestos aprovechando ausencias. El que no quiere hablar es el PSOE. Nosotros creo que hemos demostrado con esta decisión de no apoyar la conformación de un gobierno de derechas en Valdepeñas, que seguimos pensando que hay oportunidad de hacer política de izquierdas. Simplemente estamos esperando a que el Partido Socialista de Valdepeñas lo quiera aprovechar. La mano está tendida. Son ellos los que nos escupen cada vez que han tenido ocasión, por desgracia. Fernando, un minuto. Sí, no. Y nos vamos. Me deja poco tiempo. No, si queréis nos vamos con esto. Varias cuestiones. Pero es que la publicidad hay que meterla. Varias cuestiones. Es decir, no queréis dar el gobierno a la derecha, pero se lo estáis dando a la izquierda. Es decir, al PSOE. Son izquierda. Sí, bueno, si escuchamos algunas de las cuestiones que ellos plantean en algunas situaciones y en algunos casos no lo tratan como tal. Pero bueno, quiero decir, decís que no, pero estáis apoyando indirectamente ahora mismo al gobierno del PSOE. Eso lo hagáis o lo adornéis de la manera que lo hagáis. Eso es una cuestión que también tenéis que decirlo. A nivel nacional, Sumar, que sois parte de vosotros de ellos, habéis estado gobernando, no sé si son ultras o no, pero lo que no son de izquierdas. El PNV, que creo que es democracia cristiana, sí, es lo que es. Y con Junts. Y con Junts, que es lo que es, ¿no? Y la habéis tragado redonda, más que redonda y gorda, ¿no? Es decir, que dependiendo dónde estéis, sí podéis estar con una parte política o no estar con una parte política. Y luego vuelvo a plantear lo mismo. Cuando lleguen situaciones en el ayuntamiento que no son ideológicas, ¿vais a votar con vos o no? Claro. Y cuando sean ideológicas, ¿vais a votar con vos o no? ¿O vais a hacer asamblea? Es que esa es la cuestión que tenéis que plantear. Yo te respondo rápido. Ya han votado con vos, ¿eh? Claro, por eso quiero decir, es que luego va a haber situaciones, porque conforme lo habéis planteado, entiendo que no vais a aprobar, porque además sería de una interpretación un poco rara, ni una modificación presupuestaria, que eso también va a ser colapsar el ayuntamiento. Porque claro, si no habéis participado en unos presupuestos, ni os han dejado participar por la situación que se ha dado, bueno, pues sabemos que a lo largo de los presupuestos de un ejercicio económico va a haber de alrededor de 10 o 12 mínimo modificaciones presupuestarias. ¿Las vais a apoyar o no? Si no se apoyan, va a haber un colapso cuanto menos importante en el ayuntamiento. Y ahí van a ser algunas ideológicas y otras no. Fernando, Elliot, vamos a dedicar el inicio de la segunda parte, porque nos hemos quedado cortos con este asunto y no lo quiero cortar brusca y abruptamente, pero tenemos que ir a publicidad. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Seguimos hablando del mismo tema, aunque no estuviesen las cámaras funcionando y estuviesen ustedes viendo los anuncios. La pausa ha sido breve. Estamos hablando del panorama local, del escenario político local que ha quedado tras la aprobación del presupuesto de una manera, digamos, peculiar por parte del equipo de gobierno actual en el Ayuntamiento de Valdepeñas, y lo que esto ha traído consigo, que ha sido un intento de desalojar al alcalde del sillón de la alcaldía, una iniciativa lanzada por el Partido Popular y por Vox, y que finalmente no fue secundada por Unidas por Valdepeñas. Y se quedaba pendiente de una última reflexión antes de cambiar de tema sobre este mismo asunto, quien ha vivido en primera persona este proceso, que es Elio Castellanos, de Izquierda Unida. Me decías, Fernando, voy a ver si me acuerdo de todas las cosas, que si propone algo Vox, lo vamos a llevar a asamblea, se llevan a asamblea cuestiones relevantes, como era esta. O sea, es decir, nosotros tenemos una reunión semanal y siempre una coordinadora prepleno. Puede venir cualquiera, es decir, cualquier persona está invitada a participar de nuestra asamblea.
pero hay cuestiones, sobre todo muchas veces son técnicas tal y cual, oye, pues esto tiene que ser que sí porque es un imperativo legal, esto tiene que sí porque va en nuestro programa, es decir, no sometemos a asamblea hasta cuándo nos vamos a ir a tomar un café, pero una cuestión como una moción de censura, pues creíamos que era necesario y vamos, va en el ADN de Izquierda Unida y de Podemos, que cuando una cuestión es relevante vaya a asamblea. Por otro lado, el de si vamos a votar a favor o en contra de propuestas de Vox o de tal, en el ayuntamiento ya hemos visto votaciones de 21 a favor, todos los concejales de todos los partidos, hemos visto a PP y a PSOE, hemos visto a Vox y a PP, hemos visto a Unidas por Valdepeñas y PP, es decir, todas las combinaciones posibles. Que aquí cuando algo es lógico para... yo lo voy a decir así, pero que cada uno lo entienda como debe entenderlo. Cuando un partido considera que esto es bueno para el pueblo, independientemente de sus siglas, pues van adelante. Cuando eso no ocurre, pues se vota en contra, pero hay veces, y siempre se ha dicho, la política hace extraños amigos de cama. Aquí en Valdepeñas pues se está viendo de todos los colores, pero siempre dentro de una lógica, y el que aquí sí que, voy a decir, está... yo creo que demostrando una lealtad a lo que es la izquierda, es Unidas por Valdepeñas, que hemos podido decir, oye, pues hay razones más que de peso para hacerlo, sí, no, oye, pues se ha hecho una asamblea y ha salido que no, y se ha respetado esto, que a mí también me gustaría recordar que Jesús Martín está diciendo desde el principio de la legislatura que hay un pacto para echarlo, pues ya van 2 ocasiones en las que el PP ha contactado con nosotros para hacerlo y sigue ahí, es decir, Jesús Martín, y aquí sigue... bueno, lo voy a decir de otra manera, alguien en el PSOE le debería decir ya a Jesús Martín que ese mantra ya huele, ya cansa y por lo menos estos 18 meses que quedan de legislatura, esperemos no tener que volver a demostrárselo, pero que ya van 2 ocasiones en las que no hay pinza, aparte... PP y nosotros no sumaríamos, haría falta Vox, pero es que no hay pinza, ya lo hemos demostrado. Ahora han venido Vox y PP y Unidas por Valdepeñas ha dicho no. Jesús Martín, por favor, si no sabes sumar, yo te dejo un cuadernillo de Rubio, pero de momento no va a salir y hasta ahí me quedo. Es que no va a salir. ¿Qué más faltaría para que eso ocurriese? Pues tal y como funcionamos nosotros, que haya una mayoría de personas en la Asamblea cuyas acciones del PSOE sobrepasen sus límites. ¿Qué más os tiene que hacer? Yo lo digo... ¿Cómo te gusta la cizaña, Fernando? Yo lo digo aquí para que veáis que a mí no me dicen desde arriba lo que tengo que decir. Tengo una pregunta al respecto. Vale, pues yo voté que sí a esa moción. Para mí ya se han traspasado esas líneas. Para mí. Pero hay otras personas para las cuales todavía no. ¿Cómo se hubiera hecho luego? Pues a lo mejor, como tú has dicho, oye, vamos a intentar que luego el PSOE... 20.000 formas, pero para mí ya esa línea se ha cruzado, para mí. Por eso digo que el PSOE tiene que pensar en la política que está haciendo y en la erosión que está provocando, porque hoy le ha salido bien, pero mañana no lo sabemos. Y evidentemente el descontento que he visto en esta asamblea no es ni de lejos el que hubo cuando, y eso sí que se llegó rapidísimo, no tuvo nada de recorrido, cuando el PP, nada más llegar las elecciones, quiso hablar con nosotros. Y de allí... que eso que habló. Sí, pero los concejales, cuando fueron a hablar, ya llevaban el no de la asamblea. Aquí los concejales han hablado, han traído la propuesta del PP y la asamblea ha decidido después. Es decir... A lo mejor tenía que haber sido una propuesta un poco más... no lo sé, un poquito más pactada con todas las fuerzas políticas. Es que se nos está escapando un cabo importante. Afirmarías, Elliot, y te pregunto, que se está convirtiendo de una tertulia a una entrevista 2-1. Hay una cuestión importante. ¿Ha habido un debate y una decisión aislada de la Asamblea de Izquierda Unida de Valdepeñas, o negarías que se han movido hilos más altos y se ha habido consignas más altas, porque ha habido contactos entre Partido Socialista y Izquierda Unida de Castilla-La Mancha? Sí, y hay una persona a la cual señala todo el mundo como artífice de este acuerdo,
o de esta decisión vuestra que se llama José L. Caballero? Yo hasta donde... Porque, Perdón, claro, José Manuel Caballero Serrano es el secretario general del Partido Socialista de la provincia de Ciudad Real y vicepresidente de la Junta de Comunidades, o sea, no es el de la esquina. Sí, sí. A nosotros nos escribe Pedro Mellado, que es nuestro secretario general de Castilla-La Mancha, para decirnos que José Manuel Caballero le ha llamado, que qué está pasando en Valdepeñas. Claro, Pedro nos llama, se lo contamos y le decimos, va a haber una asamblea. Nos dice, ¿qué querríais para... ¿Qué querría? O sea, esto entre ellos dos. ¿Qué querrían Unidas por Valdepeñas para que esto no salga adelante? Cuando aún ni se había tenido la asamblea ni nada. Es cierto que se plantearon unas cuestiones, no de pactar, en plan, te decimos esto, sino de que venga el PP y el PSOE y hable con nosotros. Pero nosotros preguntamos, porque es una cosa que en nuestro partido, yo entiendo que en otros, y lo voy a decir claro, porque hay mucha gente que vive del partido, viven de sus sueldos, pues el PP y el PSOE sí que dictan mucho desde arriba hacia abajo. De hecho, en Mota del Cuervo, por ejemplo, se expulsó a Izquierda Unida gracias a la abstención del PSOE para que entrara un gobierno del PP y Vox, un cambio de cromos por otras localidades. Nosotros preguntamos, ¿va a haber algún tipo de represalia si aquí se llegara a hacer esta moción de censura? Y nos dijeron, no, puede, a nivel de opinión pública, tener sus consecuencias, puede o no puede gustarnos que entre el PP y Vox a gobernar una localidad, quiero matizar, es que entrarían además en minoría, por lo que ya veis el poder que tendrían, pero bueno, pero a nosotros nos dieron libertad absoluta. Que esa es otra, Fernando. A nosotros nos dieron... No, Iba a ser un gobierno de 9. No, por eso yo decía que antes No te queríamos cortar tampoco. No, que antes de plantear la moción como tal, la moción tenía que ir pactada, tenía que ir hablada. Es decir, yo no me tiro de boca, no me tiro un charco, si yo no he hablado antes con los grupos para decir, esto lo planteamos así y esta va a ser la distribución del gobierno posible, o va a ser las carteras posibles, o va a ser tal posible. Si eso no se hace, es un globo sonda. Así de sencillo. Hay más cuestiones. Así de sencillo. Hay más cuestiones y no quiero profundidad, quiero que intervengáis vosotros, pero imagínate, a ver si por mantener ese gobierno en ultraminoría todavía más frágil y con una izquierda con 12 concejales, vamos a votar negro cuando llevamos 2 años y medio votando blanco. No tiene por qué. Vamos a ver, vuelvo a plantearlo de antes. En los ayuntamientos hay muchas cuestiones que son meramente técnicas de funcionamiento, que esas yo creo que no hay por qué jugar al tacticismo político. Y luego está la cuestión puramente política, donde sí se emplea mucho el tacticismo político. Y aquí creo que se ha jugado al tacticismo político, creo que se han equivocado algunas partes. Creo. Yo creo que posiblemente más de las que tú tienes en la cabeza. Creo que se han equivocado algunas partes, ¿no? Si eso lo pones en una costelera, tú analizas y no tiene por qué ser un gobierno en minoría. Puede ser un gobierno raro, pero no en minoría. Hombre, si Izquierda Unida empieza a votar lo que diga Vox... No, vamos a ver, en el contra de su ayuntamiento, programa, pues, en el ayuntamiento va a votar en estos 18 meses, posiblemente Izquierda Unida, Vox, más cosas juntas de las que nos hemos imaginado. Porque si no van a quedar como cagancho en Almagro. Pero por causas completamente opuestas. Se puede decidir en el voto, pero por causas contrapuestas. No nos va a haber extendamos- estos 18 meses va a haber mucho tacticismo político. lo que queda por delante. A Muchísimo. mí, Te lo compro. lo que acaba de decir Julián, a mí me pasa en mi casa. Mi madre tiene un signo político totalmente diferente al mío. Y en algunas cosas estamos de acuerdo. Claro. Pero porque llegamos al mismo voto por 2 caminos muy diferentes. Como yo le digo, mientras votes lo mismo que a mí, lo que por mis principios me beneficia, cojonudo, pero los motivos por los que pueden no sé. Bien. Pero lo que estaba te puedo diciendo... poner ejemplos. Ponme uno que yo te voy a poner otro también de tacticismo político. Mira, una modificación presupuestaria en la que tienes que comprar una parcela. Te voy a poner un ejemplo claro. A partir de ahora, como va a ser influyente en los presupuestos, la oposición se va a oponer. Claro, La oposición se va a oponer. Claro. Para que dé la cara al PSOE
aunque el PSOE va a jugar de que no se la compran porque se ha hecho la oposición. No, mire usted ha aprobado los presupuestos, usted se equivoca en el cálculo y usted no lo ha hecho bien. Es decir, tú fíjate que es una cuestión puramente técnica y se va a jugar política. Por eso te quiero decir que es que a partir de ahora el concepto no va a ser cuestión izquierda y derecha, va a ser cuestión todos contra el gobierno. O si no, lo vamos a ir viendo. Tú planteas una hipótesis, yo planteo un hecho. Y te pregunto, ¿por qué el Grupo Popular en el pleno de noviembre, donde se pasan a revisión las tarifas del agua, el PP vota a favor y no interviene cuando planteó batalla hace un año y votó en contra? No lo sé. ¿No será, ya terminó la pregunta retórica, porque la señora del PP ya se veía de alcaldesa y sabía que el año que viene tenía que votar a favor de eso mismo? No lo sé, pero yo entiendo de que cualquier concejal que esté en cualquier ayuntamiento, también me lo habrás escuchado decir muchas veces, primero tiene que aprender a hacer y leer muchas cuestiones, es decir, exactamente, los contratos se cumplen, si no se cumplen, se denuncian, se destruyen y se revocan. Se paga o no se paga el canon que tengas y punto. Pero es decir, pero si tú tienes un contrato en vigor, tú lo cumples. Y si una de las cláusulas es subir el IPC, lo cumples. Por eso digo que el voto ante una cosa de esas es puramente un trámite, cuando debería simplemente dar cuenta. Mira, damos cuenta de que ha subido el IPC tanto y lo aplicamos. Porque votar te trabaja como consecuencia de esto. Si tú no lo votas, el que tiene el contrato lo va a denunciar y lo va a ganar. Está claro, y además vas a pagar costas. Es decir, que son cosas absurdas. Pero cuando hay modificaciones, porque tú has hecho cualquier cuestión, y va a haberlas, porque las hay, porque es muy difícil aquilatar al 100%. Y se juega en esa situación, vamos a tener, o el ayuntamiento va a tener verdaderos problemas para hacer ese encaje de bolillos. Y la oposición, creo que en eso va a hacer piña. Ahora sí que vamos, a menos que tú quieras decir algo, pero ya brevísimo. Yo lo único que quiero decir es que estamos en esta situación no porque haya una voluntad aquí revanchista de la gente de querer hacer ni pactos antinatura ni nada. A esta situación ha empujado únicamente el Partido Socialista. Con más ahínco a lo mejor de Jesús Martín que otras personas, por supuesto, pero ha sido el Partido Socialista. Si el Partido Socialista fuera, como ellos dicen que son, participativos y un partido de izquierdas y hubiera hablado, yo no digo ya solo con nosotros, sino con una buena voluntad, con todos los partidos, en vez de cerrar puertas, hoy no estaríamos en esta situación. Ni hoy ni esperemos en los 18 meses que quedan. De todas formas, si cierro con esto, bueno, no sé qué creéis. Yo creo que se van a dar paradojas en estos 18 meses de seguir hablando de posible moción. Bien, pues vamos a correr un muy tupido velo, porque el cambio va a ser copernicano, el cambio de dirección y de temática, porque vamos a dejar la política ya atrás, no a un lado, sino atrás, y vamos a hacer unos minutos, queda muy poco ya, de agrotertulia, en el sentido de que dos cuestiones. Estamos en plena campaña de aceituna, de recogida de aceituna, con una casuística peculiar, insólita e impensable hace unos años. Y es que la superficie de olivar, en nuestro término municipal de Valdepeñas, supera ya a la superficie de viñedo, y más que lo va a superar, porque las peticiones de arranque no dejan de sucederse, y las nuevas plantaciones de olivar pues dibujan un horizonte en nuestro campo y en nuestro futuro, que van a cambiar un poco el título o el apellido de Valdepeñas como ciudad del vino para ser más la ciudad del aceite. Fernando, ¿cuál es tu diagnóstico de la campaña de este año de la aceituna, tú que eres del oficio? No creo que sea tan engañosa como la que ha sido de uva, pero sí va a haber una merma importante. Este agua ya va a venir tarde, la recogida que venga tardía a lo mejor va a coger algo, pero no va a ser lo suficiente. No va a ser tanto como el viñedo, como decía antes, porque cada año entran muchas plantaciones nuevas en producción, aunque no son muy abundantes, porque las olivas pequeñas no entran mucho en producción, pero bueno, eso va a hacer de que se vaya cubriendo algo la escasez. Y hombre, luego hay otra connotación también positiva, ¿no? Que hay más grasa en la aceituna, eso también da más rendimiento, va a dar como consigo más aceite. ¿Qué va a ocurrir en Castilla-La Mancha? Hombre, no vamos a adelantar a Andalucía en olivar, porque eso es prácticamente imposible. Pero ya superamos a la del viñedo. El viñedo no llega a las 450.000 hectáreas
y de olivar ya las sobrepasamos y ya tenemos alrededor de 260 y tantas almazaras en la región, lo cual supone ya un empuje importante agrícola, bueno, agroalimentario muy importante. ¿Va a seguir creciendo? Sí. ¿Va a subir además exponencial la producción? También, porque hay un tema que hay que tener en cuenta, que mucho del viñedo que se va a arrancar se va a poner de olivar y además se va a poner de olivar en superintensivo, no en intensivo, en superintensivo, lo cual da unas producciones cuanto menos muy importantes y con variedades nuevas, es decir, que tampoco para que mucha gente se crea que va a entrar en competencia con otros tipos de aceites, no, van a ser una gama cada vez mucho más amplia de aceites nuevos, de variedades nuevas, que en el mercado, bueno, pues cada uno van a tener su nicho de mercado importante. ¿A cómo vamos a llegar? No lo sé, sinceramente no lo sé, pero creo que llegaremos a 500.000 hectáreas en no mucho paso de tiempo, posiblemente en un par de años, o incluso menos, porque los arranques de viñedos son tremendos, y cuando digo tremendos, son tremendos. No nos podemos hacer una idea de lo que hay por ahí. Hay una zona cercana a Valdepeñas, que ya me lo comentaron, que va 1 millón de cepas arrancadas este año. Eso supone una cuantía importante. Más luego, todo lo que no tiene permiso de arranque, puesto que no se va a volver a plantar de viñedo no sé en cuánto tiempo, pues mucho, más lo que se queda abandonado. Es decir, tenemos una situación complicada en la viticultura y posiblemente en la olivicultura pues tengamos un empuje importante. Y enlazo con la siguiente cuestión, que también te pido que trates de manera telegráfica, porque el asunto anterior pues ha cogido minutos que obligan a comprimir estos dos temas. La nueva interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas, Intervaldepeñas, se viene a denominar, está a puntito de lanzar una interesante campaña de promoción de los vinos de Valdepeñas después de qué sé yo cuántos años sin llevar a cabo nada igual. Una promoción conjunta de Valdepeñas como marca de vinos colectiva, y que posiblemente se lance, vamos, pues posiblemente en el día que ustedes ven este estreno de tertulia ha tenido lugar la reunión definitiva para dar luz verde a esa campaña mediática previa y para incentivar el consumo y las compras de vinos de Valdepeñas dentro del territorio y de cara a la campaña de Navidad. Pero sin embargo, este mismo órgano, la Interprofesional, el nuevo Consejo Regulador, ellos también se autodenominan Consejo Regulador, todavía no tiene la delegación de competencias por parte de la Consejería de Agricultura. ¿Cómo lo ves? Claro, pero para empezar tendrán que tener un NIF nuevo, no lo sé si lo tienen ya otorgado o no, es decir, es que tienen que todavía que tener muchos trámites antes de empezar, porque es empezar prácticamente de nuevo, ¿no? La Junta tiene que ser muy ágil, si queremos que esto funcione rápidamente. Si no, esto poco a poco se va a ir paralizando y se va a ir ralentizando. Yo lo he dicho ya varias veces, yo espero que le salga lo mejor posible porque a todos nos va, ¿no? Yo la campaña, ojalá y hubiese mucho dinero para hacer una campaña en todos los medios y al máximo posible, ¿no? La cuantía económica supongo que será muy pequeñita, mínima. No sé si va a ser con dinero de la Diputación, que me imagino que sí, que serán los primeros que tengan capacidad de liberar, ¿no? Es una cuantía, hablo de cabeza, será aproximadamente 25.000 euros y eso da de sí a lo que da, ¿no? Pero bueno, ya estamos por lo menos ahí otra vez. Eso significa que no estamos muertos, que la zona sigue estando y sigue produciendo. Ojalá, y con la entrada del nuevo año, pues tenga ya todas las delegaciones pasadas de competencia de la Junta, puedan tener más o menos una estructura para funcionar, porque si no el tema se complica, ¿no? Las vendimias vienen muy deprisa, es decir, de un año para otro viene muy deprisa. Y si no, eso se agiliza, pues la gente cada vez pues se siente más desprotegido y más fuera de la denominación. Y además con lo que está surgiendo, no sabemos realmente la superficie que va a quedar. Me da la impresión de que vamos a ser una de las denominaciones más pequeñitas de España, ¿eh? Siendo una de las más grandes y de las que más aportábamos, vamos a ser una de las pequeñitas. Yo no sé si cuando se haga balance vamos a llegar a 10.000 hectáreas, creo que no. Creo que vamos a tener bastante menos de 10.000 hectáreas, con lo que se supone, ¿no? Para hacer campañas, para hacer merchandising, para estar otra vez en el mercado y en el mundo entero. Eso va a costar mucho esfuerzo. Yo, por eso de ahí, creo que las administraciones tienen que hacer un esfuerzo muy importante. Es decir, yo no le voy a decir a la Junta que dé lo de los 4 años perdidos, pero si no da lo de los 4, que dé por lo menos lo de los 2. Es decir, para iniciar una campaña
Si necesitamos por lo menos para empezar 600.000 euros, pues si diesen 1.200.000 no estaría mal, porque si no nos vamos a quedar muy atrás, porque económicamente vamos a estar relativamente poco, puesto que de 1.000 hectáreas da el vino que da, y luego hay que ver la potencialidad que le van a dar las bodegas y las bodegas que van a querer estar acogidas a la nueva denominación de origen, que ese sería el otro camino, a ver cómo vamos a quedar y qué volumen de vino va a quedar protegido y va a quedar bajo el marchamo de Valdepeñas. Nos comprometemos a ampliar, a vuelta de que, porque también hay que decirlo, el nuevo Consejo Regulador está trabajando. Vimos esa reunión reciente con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, de la presidenta Cristina Nieto y del vicepresidente Antonio Torres, ambos de moral de Calatrava, hay que decirlo. Están dando pasos, pero están teniendo poca salida a la sociedad, y entiendo que llegará un momento en que tendrán que aparecer, dar información y prodigarse más ante la opinión pública. Un último tema antes de cerrar esta tertulia, que no quiero dejarme en el tintero porque es especialmente sangrante y cambio radicalmente de nuevo de registro. Ustedes seguramente lo hayan podido ver en medios de comunicación, sobre todo del sur. Es el caso del desahucio de un inquilino en una población de Córdoba, una persona mayor con 81 años, lleva 10 años viviendo en un piso de alquiler, pagando religiosamente, puntualmente cada mes su renta, su alquiler, y ahora le echarán a la calle porque el dueño del piso ha dejado de pagar la hipoteca, el banco le ha ejecutado la hipoteca y se ha lanzado el desahucio del inquilino. La reflexión que se propone, las mismas leyes que proponen, que protegen a la persona que deja de pagar el alquiler, que se convierte en un ocupa dentro de la casa de su casero y queda protegido, son las que dejan en total vulnerabilidad a una persona de 81 años que después de estar pagando religiosamente su alquiler mes a mes, le echan a la calle porque su casero dejó de pagar su piso al banco. Vamos a ver, y pedimos, o damos las gracias, agradecemos a Canal Sur Televisión que nos autoricen a emitir la siguiente pieza para ilustrar este último tema de la tertulia de actualidad de esta semana. Juan tiene 81 años y esta mañana a primera hora seguía recogiendo sus pertenencias. Al ser inquilino no ha sido escuchado en el procedimiento judicial. La impotencia que se siente una persona analfabeta como yo, porque hay que reconocerlo, que no tengo estudio, ni he ido a una escuela en mi vida, se siente una impotencia grandísima de que tú no les puedas expresar, sea su señoría o sea quien sea. Una persona debiese de ser escuchada. Con 800 euros de pensión no puede acceder al mercado libre de alquiler o a la compra por los altos precios. El que yo vi la última vez, que duró un día, me pedían 750, justo aquí al lado. Un local que la han rehabilitado para vivienda. Su alternativa real, una habitación alquilada por 300 euros mensuales, mientras sigue en lista de espera en el acceso a alquiler social del registro municipal. Los apartamentos últimos de Samanáarro se han entregado ahora a cuestión de un mes. Entonces, estos casos de prioridad, ya no el de Juan, sino el de cualquier persona de su edad, deberían de tomarse con más rapidez, afrontar estos procesos. Juan se jubiló a los 67 años. Siempre ha ejercido como cocinero, una profesión que ha compaginado con su gran pasión, el karate. Sangrante y absolutamente, sobrecogedor. Elliot, una opinión sobre lo que acabamos de ver. A mí me parece vergonzoso. O sea, ya hemos hablado largo y tendido en numerosas tertulias y a ver, es cierto que yo aquí he escuchado, porque ya sabéis cuál es mi opinión respecto a por qué, sobre todo con el drama de las ocupaciones, que en España no son tantas, que tal, que cual, pero bueno, y luego hay que ver por qué se ocupa, no se ocupa, que no estoy de acuerdo en los casos en los que lo hacen caraduras, pero hay casos como el de este señor que ha estado pagando y el caradura es el dueño del piso, que lo tiene en alquiler, y a mí se me ha dicho aquí muchas veces que las leyes son las leyes y hay que cumplirlas, pero bueno, estamos viendo que las leyes no tienen por qué atender a lo que es justo. Por lo tanto, lo vuelvo a decir otra vez más, aunque en este caso no haya sido un caso de ocupación, sino pues el caso de una persona que ha dejado de pagar el piso que tiene alquilado a otra y por eso se ejecuta aquí una
una hipoteca y se le expulsa, esto hay que pararlo, lo dijo aquí una persona más sentada en esta silla, una persona bastante más moderada que yo, en una tertulia hace unos meses, que fue Aurora, que España en su preámbulo dice que es un estado social y tiene un artículo, tenemos derecho a una vivienda digna, y fue ella, mucho más moderada que yo, la que dijo, pues si esto no se regula por las buenas, el mercado y demás, y la justicia, etc., pues a lo mejor hay que empezar a tener que hacer expropiaciones. Yo todavía no quiero llegar a ese punto, pero sí creo que hay que meter mano para que casos como este no ocurran y para que, en el caso de que se lleguen a ocurrirse, porque si la ley es la ley, vale, pero que no haya alquileres que sean abusivos, porque yo he estado mirando donde yo vivía hace 4 años, que pagaba 280 euros en 2016, 350 en 2020, por menos de 700 no están. Los sueldos no han subido en la misma proporción en estos 4 años, que se ha duplicado. Así es que me parece vergonzoso y sangrante. Bueno, yo creo que ante situaciones de esta, creo que la administración en su conjunto creo que lo está haciendo mal, no ni siquiera regular, mal. Y yo creo que hay que ponerle a cada cosa su nombre y su situación. La administración lleva aproximadamente 20 años que no ha hecho ninguna vivienda pública propia, sino simplemente ha ayudado. Y eso creo que es un error garrafal. Y si seguimos en esta tendencia se van a dar cada vez más casos, porque cada vez vamos a ser más viejos y cada vez las pensiones no van subiendo de la cuantía. Fernando, porque este hombre que paga, es que a lo mejor si se hubiese convertido en un inquiocuta y hubiera dejado de pagar, no lo habían echado. Es que este hombre a lo mejor lo que tiene que hacer es, después de que lo desocien, pegarle una pata y meterse dentro. Porque vamos, es una situación, quiero decir, es una situación cuanto menos casquiana, total, ¿no? Es decir, es algo ilógico. Hoy he escuchado en la radio, ilógico, para acá, que estaba en Ciudad Real, que están cerca de cumplir en España 300.000 contratos de alquiler. Claro, en el momento que cumplan, ¿cuántos de ellos no pegarán el subidón? Lo que pasa es que eso, yo creo que tiene un debate, creo que tiene un debate más profundo. Es decir, yo creo que no, el tema de alquileres y demás es un debate muy profundo. Creo que la administración, vuelvo a decir, llevamos 15, 20 años, que no ha hecho absolutamente nada. Tú bajas automáticamente si la administración construye. Es que dice, es que no puede construir. Ha construido antes y no ha pasado nada. Se construye antes y no ha pasado nada. Si tú no pones viviendas en oferta, se dispara. Eso está claro. Si la administración empieza a poner ofertas, o yo qué sé, o hace que compra o acopios de mucha oferta de vivienda que está vacía, que se podría hacer y que se podría ejecutar, pues a lo mejor el panorama cambia. Si no lo hace, vamos a seguir en esta misma dinámica. Porque entrar en la regulación de esto va a traer como consecuencia luego traer regulación de otras cosas, o regulación de otras, o regulación de otras. Porque ¿por qué no va a tener regulación si se dispara el precio de los huevos? ¿Por qué no va a tener regulación si se dispara el precio del aceite? ¿Por qué no va a tener regulación? Es decir, entraríamos en una situación muy compleja y muy complicada. A mí, por mi ideología, no me parece nada mal el control del mercado. O sea que específicamente nada mal. Nada mal. Bien. Pero podríamos entrar en ese problema, te voy a decir, que sería cuanto menos preocupante. De todas formas, fíjate lo que pasa cuando se controla en exceso los mercados en los países que está ocurriendo. Pongamos ejemplo Cuba, pongamos otros ejemplos, ¿no? Pues Cuba es un país que lleva 50 años embargado. Ponme un ejemplo como China. China ya es más liberal posiblemente que muchas economías europeas. No tiene que ver absolutamente nada. China tiene más de 30 millones de ricos, que es casi la población total española. Sí, claro, es decir, si eso fuese así, si fuese un régimen como antes, no habría más de 30 millones de ricos. Y no son todos del Poliburó. Es decir, que aquí es que se está confundiendo. El socialismo no te dice que seas pobre. No, claro. El socialismo lo que implica es que lo que se recauda va a parar a mejorar las infraestructuras del pueblo, que es lo que está haciendo China. Que nos pero no del pueblo, no, de 30 millones, de 1.300... Compañeros, nos estamos yendo... El 90% de los chinos tienen casa en propiedad, en España no. Bien, lo vamos porque a dejar la ahí. Administración, que lo haga aquí. Agradecemos la colaboración muchas veces. Yo lo digo, muchas veces da más juego una tertulia con 2 invitados que con 3. Funciona de otra forma. Es como cuando dicen que los equipos de fútbol juegan mejor con 10 que con 11. En fin, no sé si el parangón sea admisible. Yo, sin más, porque nos hemos pasado de tiempo, nos hemos pasado 5 minutos, le vamos a emplazar sin más a la próxima tertulia de actualidad de Televaldepeñas dentro de 7 días. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.